Hay momentos en los que la vida sigue avanzando por fuera, pero por dentro algo se queda quieto. Sigues respirando, sigues cumpliendo, sigues caminando, pero en el silencio de tu mente hay un cansancio que no se ve, una soledad que no siempre se puede explicar con palabras. Es ese punto en el que estás rodeado de gente, pero por dentro te sientes solo, como si nadie pudiera tocar lo que realmente te pesa. Tal vez hoy despertaste con la sensación de que algo falta, de que tu corazón está cargando más de lo que puede sostener. Oras, pero las palabras salen suaves, casi en susurro. Piensas, pero tu mente no descansa. Esperas, pero el tiempo parece caminar más lento que tu esperanza. Y en medio de todo eso, una pregunta se asoma en silencio. ¿Dios realmente está aquí conmigo ahora? La Escritura nos recuerda que incluso cuando caminamos por valles oscuros, no lo hacemos solos, porque su presencia no se retira, no se distrae, no se cansa de acompañarnos. No es una promesa lejana, es una realidad que respira contigo en este mismo instante. Hoy, antes de que sigamos avanzando, quiero que te quedes aquí, sin prisa, sin máscaras, sin respuestas preparadas. Este no es un espacio para ser fuerte, es un espacio para ser honesto, un lugar donde puedes soltar lo que llevas dentro y permitir que Dios se siente a tu lado, no para apresurarte, sino para caminar contigo, paso a paso, en este momento exacto de tu historia. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios esta declaración de fe. Señor, hoy descanso en ti. Y si lo deseas, comparte también aquello que hoy te pesa, esa carga que has llevado en silencio, ese proceso que solo Dios conoce. Aquí somos una comunidad que camina junta, que ora unos por otros y que cree que cada palabra entregada a Dios empieza a perder peso en su presencia. Hay una soledad que no se nota en la superficie. No es la de las habitaciones vacías, ni la de los teléfonos que no suenan. Es una soledad más profunda, más silenciosa, más escondida. Es la que aparece cuando estás rodeado de personas, cuando cumples con tus responsabilidades, cuando sonríes en los momentos correctos, pero por dentro sientes que hay un espacio que nadie alcanza a tocar. Tal vez tú conoces esa soledad, la que se manifiesta en la noche, cuando el ruido del día se apaga y solo quedan tus pensamientos, la que se asoma cuando terminas una conversación y aún así te quedas con la sensación de que nadie escuchó realmente lo que tu corazón quería decir. Esa soledad no se trata de falta de compañía, se trata de falta de comprensión, y es precisamente ahí, en ese lugar que parece invisible para todos, donde Dios se acerca con más cuidado, con más ternura, con más atención. La Escritura nos deja ver una y otra vez a un Dios que no camina solo con multitudes, sino que se detiene con los que quedan atrás, con los que no saben cómo seguir, con los que sienten que su historia se volvió demasiado pesada. Nos muestra a un Dios que ve a la persona que se sienta al fondo, que escucha la oración que apenas se puede formular, que se queda junto al que piensa que nadie más se quedaría. Porque Dios no mira como mira el mundo. El mundo suele ver lo que es fuerte, lo que es visible, lo que es ruidoso. Pero Dios ve lo que es frágil, lo que es callado, lo que se esconde detrás de una apariencia de normalidad. Él ve esa parte tuya que no le cuentas a nadie, esa parte que cargas en silencio porque no sabes cómo explicarla, porque sientes que nadie tendría espacio para escucharla sin minimizarla o sin intentar arreglarla rápidamente. Hay días en los que esa soledad se vuelve más pesada que otros. Días en los que te preguntas si realmente alguien notaría si bajaras el ritmo, si te detuvieras un poco, si simplemente no pudieras más. Y aunque esas preguntas no siempre salen en voz alta, Dios las escucha, no como un juez que evalúa, sino como un padre que se acerca al hijo cansado y le pregunta, con voz suave, ¿qué es lo que le duele? En uno de los momentos más vulnerables de la historia bíblica, un profeta se encontró solo, agotado, deseando incluso no seguir adelante. Había dado todo lo que tenía, había obedecido, había confiado, y aún así se sentía vacío, perseguido e incomprendido. Se sentó bajo un árbol, lejos de todos, convencido de que su historia había llegado a su límite. Y es ahí donde Dios no lo confronta, no lo corrige, no le exige más fuerza. Dios se acerca, lo deja dormir, lo alimenta, lo toca con cuidado y le recuerda que no está solo, que su camino no ha terminado. Esa escena revela algo profundo sobre el corazón de Dios.
Él no llega primero con un discurso, llega primero con presencia. No llega con una lista de lo que debes hacer mejor. Llega con lo que necesitas para seguir respirando. Porque hay momentos en la vida en los que no necesitas respuestas, necesitas descanso. No necesitas explicaciones, necesitas sentir que alguien se quedó contigo. Tal vez tu soledad se parece más a una sensación de desconexión que a una ausencia de personas. Puede que hables con otros todos los días, pero sientas que nadie realmente conoce lo que pasa dentro de ti. Puede que tengas familia, amigos, compañeros, pero aún así haya un espacio en tu interior que se siente aislado, como si tu mundo interno fuera un territorio al que nadie tiene acceso. Dios sí tiene acceso, no porque invada, sino porque tú le importas. Él entra con respeto, con paciencia, con un amor que no empuja ni exige. La Escritura dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón, no para apresurarlos a sanar, sino para sostenerlos mientras sanan. Esa cercanía no siempre se siente como una emoción intensa. A veces se siente como una calma suave, otras veces como una resistencia nueva, otras como una pequeña chispa de esperanza que no se apaga, aunque todo alrededor parezca oscuro. Hay una diferencia profunda entre estar solo y sentirse solo. Estar solo es una condición externa. Sentirse solo es una experiencia interna. Y muchas veces la experiencia interna puede existir incluso cuando la condición externa no. Tú puedes estar acompañado y aún así sentirte profundamente solo por dentro. Dios entiende esa diferencia. Por eso su promesa no es solo no te dejaré, sino estaré contigo. No solo físicamente cerca, sino presente en lo que sientes, en lo que piensas, en lo que te pesa. Cuando esa soledad interna se instala, suele venir acompañada de pensamientos que te dicen que no importas tanto, que tu proceso es insignificante, que tus luchas son exageradas. Son pensamientos que no siempre llegan como una voz fuerte, sino como un susurro constante que va desgastando la forma en que te ves a ti mismo. Y en medio de ese susurro, Dios levanta otra voz, una que no compite en volumen, sino en verdad. Una voz que te recuerda que eres visto, que eres conocido, que tu historia no es invisible para Él. Hay algo profundamente sanador en saber que alguien te ve de verdad. No solo lo que haces, sino lo que sientes. No solo lo que logras, sino lo que te cuesta. Dios no te observa desde lejos, como quien analiza una situación. Él camina contigo dentro de ella, se sienta en tu cansancio, se queda en tus dudas, permanece en tus silencios. Tal vez tú has aprendido a ser fuerte porque sentiste que no podías darte el lujo de ser frágil. Tal vez asumiste el rol de sostener a otros y te olvidaste de que tú también necesitas ser sostenido. Tal vez te volviste el que escucha, el que anima, el que acompaña, pero por dentro llevas tiempo sin sentir que alguien te acompaña a ti. Dios se presenta precisamente en ese punto, no para quitarte el valor de ser apoyo para otros, sino para recordarte que tú también eres digno de apoyo, que tu corazón también merece un lugar donde descansar, que tu alma también necesita un refugio. Hay pasajes en la Biblia que muestran a personas rodeadas de multitudes, pero profundamente solas por dentro. Personas que tenían títulos, posiciones, historias, pero sentían un vacío que nada de eso podía llenar. Y cuando se encuentran con Dios, lo que cambia primero no es su situación externa, es su mundo interno. Algo en su manera de verse, de entenderse, de sentirse acompañado, se transforma. Porque la presencia de Dios no siempre cambia de inmediato lo que te rodea, pero casi siempre cambia lo que llevas dentro. Y ese cambio interno es el que con el tiempo empieza a dar forma a todo lo demás. Hay una soledad que nace de sentir que no encajas, que no perteneces del todo a ningún lugar, que estás en medio, que no eres completamente parte, que siempre estás un poco al margen. Esa sensación puede seguirte por años, incluso en diferentes etapas de tu vida, y puede hacerte creer que hay algo en ti que no es suficiente, algo que no es adecuado, algo que siempre te deja fuera. Dios no te ve como alguien que está fuera. Él te ve como alguien que es llamado. No te ve como un error que necesita corregirse, sino como una historia que está siendo escrita con intención. La Escritura habla de un Dios que llama por nombre, no por número, que conoce a cada uno de manera personal, no genérica. Eso significa que tu soledad no es un detalle menor para Él. Es un lugar donde Él quiere encontrarte, no para señalarlo, sino para habitarlo contigo. Hay momentos en los que la soledad se mezcla con la sensación de ser incomprendido.
Dices algo y parece que nadie lo interpreta como lo sentiste. Expresas una emoción y se minimiza. Compartes una carga y se compara con la de alguien más. Y poco a poco, aprendes a callar, aprendes a guardar, aprendes a cargar solo. Dios no te invita a callar frente a Él. Te invita a hablar, incluso cuando no sabes cómo hacerlo bien. Incluso cuando tus palabras salen desordenadas, incompletas, torpes. La Escritura nos muestra a un Dios que entiende los suspiros que no se pueden traducir en frases, que escucha los gemidos del alma que no encuentra lenguaje. Eso significa que no necesitas ser elocuente para ser escuchado. No necesitas tener una oración perfecta para ser atendido. Solo necesitas estar dispuesto a abrir un poco tu corazón, aunque sea con una rendija pequeña, y dejar que Dios entre en ese espacio que nadie más ha sabido cómo habitar. Hay algo que la soledad suele hacer con el tiempo. Te convence de que tienes que resolver todo por ti mismo, de que no puedes depender de nadie, de que pedir ayuda es una forma de debilidad. Y sin darte cuenta te vuelves autosuficiente por fuera, pero agotado por dentro. Dios no te invita a ser autosuficiente, te invita a ser acompañado. No te pide que cargues todo solo para demostrar fortaleza, te ofrece cargar contigo para enseñarte descanso. Hay una diferencia enorme entre ser fuerte y ser sostenido. La fuerza se agota, el sostén permanece. Cuando empiezas a permitir que Dios sea ese sostén, algo cambia en la forma en que experimentas la soledad. Ya no se siente como un vacío absoluto, sino como un espacio donde hay alguien contigo. Puede seguir habiendo silencio, pero ya no es un silencio abandonado, es un silencio acompañado. Tal vez tú has sentido que tus procesos son demasiado largos, que tu sanidad va más lento de lo que quisieras, que tu paz tarda más de lo que esperabas, y en esa espera la soledad se intensifica, porque no solo estás lidiando con lo que te duele, sino con la sensación de que nadie ve cuánto tiempo llevas lidiando con ello. Dios ve el tiempo, ve los días en los que te levantaste sin ganas, y aún así te levantaste. Ve las noches en las que te acostaste con el corazón pesado, y aún así respiraste un día más. Ve las pequeñas decisiones que nadie aplaude, pero que sostienen tu vida. Y en ese ver, hay una forma de compañía que no depende de palabras, sino de presencia constante. Hay una promesa en la Escritura que dice que aunque una madre pudiera olvidar al hijo que amamanta, Dios no se olvida de los suyos. Esa imagen es fuerte porque habla de un tipo de memoria que no se desgasta, de una atención que no se distrae, de una cercanía que no se interrumpe. Significa que incluso cuando tú te sientes fuera del radar de todos, no estás fuera del corazón de Dios. Tu soledad no lo ahuyenta, tu cansancio no lo cansa, tus dudas no lo espantan. Al contrario, todo eso parece atraerlo más, como si su amor se inclinara de manera especial hacia los lugares donde te sientes más frágil. Y tal vez hoy no necesitas que la soledad desaparezca por completo. Tal vez lo que necesitas es sentir que no la estás atravesando solo, que hay una presencia que camina contigo dentro de ella, que hay una mirada que te ve incluso cuando tú mismo te sientes invisible. Porque cuando sabes que alguien te ve, la soledad cambia de forma. Ya no es un abismo, es un camino que puede ser lento, que puede ser silencioso, pero que no es solitario. Es un camino acompañado por un Dios que no se adelanta para dejarte atrás, ni se queda atrás para perderte de vista, sino que camina a tu lado, al ritmo de tu corazón. Y en ese caminar, aunque no todas tus preguntas se respondan de inmediato, aunque no todas tus cargas se levanten de una vez, algo empieza a sentarse dentro de ti. Una certeza suave pero firme. No eres invisible, no estás olvidado, no estás solo. Dios está aquí, en este mismo espacio donde tú sientes tu soledad, convirtiéndola poco a poco en un lugar donde también puede habitar la paz. Hay un cansancio que no se cura con dormir. Puedes cerrar los ojos por horas, pero despertar con la mente igual de pesada, igual de llena, igual de inquieta. Es el cansancio que nace de pensar demasiado, de anticipar lo que aún no ha pasado, de repasar lo que ya pasó una y otra vez, como si en ese repaso pudieras cambiar algo. Es un cansancio silencioso, invisible, pero profundamente real. Tal vez tu mente se ha convertido en un lugar donde no hay descanso, un espacio donde los pensamientos entran sin pedir permiso y se quedan más tiempo del que deberían. Pensamientos sobre el mañana, sobre decisiones que no sabes cómo tomar, sobre palabras que dijiste o que no dijiste,
sobre miedos que no siempre sabes explicar, pero que se sienten en el pecho, en la respiración, en el cuerpo. Y en medio de ese ruido interno, Dios no te habla con más ruido. No compite con tus pensamientos. No se levanta por encima de ellos para imponerse. Él se acerca como un susurro, como una presencia suave que no empuja, sino que invita. La Escritura nos recuerda que hay una paz que no se parece a la paz del mundo, una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de que alguien esté contigo mientras nada está resuelto. La mente cansada suele creer que descansar es dejar de pensar, pero muchas veces eso parece imposible. Intentas calmarte y en lugar de eso los pensamientos se multiplican, como si tu interior no supiera cómo quedarse en silencio. Dios no te pide que apagues tu mente por completo, te invita a que no la cargues solo. Te ofrece un lugar donde tus pensamientos pueden ser sostenidos, no solo contenidos. Hay un pasaje que habla de llevar las cargas a Dios, no solo las externas, sino también las internas. Eso incluye los pensamientos que te pesan, las preocupaciones que se repiten, las preguntas que no encuentran respuesta. Llevarlos no significa que desaparezcan de inmediato, significa que ya no los sostienes tú solo con tu propia fuerza. Tal vez hoy tu mente se siente como una habitación llena de voces, voces que te recuerdan lo que falta, lo que no salió como esperabas, lo que podría salir mal, lo que deberías ser y sientes que no eres. Voces que no siempre gritan, pero que nunca se callan del todo. Y en medio de ese coro interno, Dios se presenta como una voz distinta. No te habla para acusarte, te habla para cubrirte. La Escritura dice que Él guarda la mente de aquellos que confían en Él. No dice que elimina todas las situaciones difíciles, sino que protege el espacio interno donde esas situaciones se procesan. Eso significa que incluso cuando el mundo alrededor sigue siendo inestable, tu mundo interior puede empezar a encontrar un punto de calma. Hay algo profundamente humano en querer tener control. La mente cansada muchas veces es una mente que intenta controlar lo que no puede. Anticipa, analiza, se adelanta, se preocupa, no porque quiera sufrir, sino porque quiere protegerte. Pero llega un punto en el que ese intento de protección se convierte en una fuente de agotamiento. Dios no te pide que dejes de cuidar tu vida, te invita a dejar de cargarla solo. Hay una diferencia entre ser responsable y ser sobrecargado. La responsabilidad te da dirección, la sobrecarga te quita paz. Y Dios se mueve en ese espacio donde tu mente ha confundido una con la otra. Tal vez te has acostumbrado a vivir con una tensión constante, una sensación de que algo puede pasar en cualquier momento, de que no puedes relajarte del todo, de que si bajas la guardia todo se desarma. Esa tensión se vuelve tan normal que ya ni siquiera la notas, pero tu cuerpo la siente, tu corazón la siente, tu alma la siente. La invitación de Dios no es a vivir sin desafíos, sino a vivir con descanso interior, a caminar por la vida sin tener que apretar los dientes todo el tiempo, a respirar sin sentir que cada respiro es una preparación para lo peor. En la Biblia hay una escena donde Jesús está en una barca en medio de una tormenta, y mientras las olas golpean y los vientos sacuden, Él duerme. No porque la tormenta no exista, sino porque su paz no depende de que la tormenta se calme primero. Esa imagen no es solo un relato del pasado, es una invitación para tu presente. No para que ignores lo que te rodea, sino para que descubras que hay un tipo de descanso que puede existir incluso cuando las aguas están agitadas. La mente cansada suele vivir en dos tiempos, el pasado y el futuro. Recuerda lo que fue y teme lo que será. Rara vez se queda en el ahora, pero Dios se presenta siempre en el ahora, no en el ayer que no puedes cambiar, ni solo en el mañana que no puedes controlar, sino en este momento, en esta respiración, en este latido. Cuando la Escritura dice que su presencia es un refugio, no habla de un lugar al que tienes que llegar algún día, habla de un lugar al que puedes entrar ahora. Un refugio no quita la tormenta, pero te da un espacio donde la tormenta no te golpea directamente. Tal vez tu mente ha sido herida por palabras que escuchaste, por experiencias que viviste, por situaciones que te marcaron, y esas heridas se manifiestan en forma de pensamientos que te dicen que no eres suficiente, que no puedes, que no mereces, que no vale la pena intentar de nuevo. Esos pensamientos no siempre son conscientes, a veces se esconden detrás de decisiones, de miedos, de silencios. Dios no solo quiere calmar tu mente,
Quiere sanar las raíces de lo que la inquieta. Y esa sanidad no suele ser instantánea. Es un proceso lento, como el de alguien que vuelve a aprender a confiar después de haber sido herido. Dios no apura ese proceso, lo acompaña. Hay algo profundamente restaurador en saber que no tienes que pelear contra tu mente solo, que no tienes que ser tu propio guardián todo el tiempo, que hay alguien más vigilando contigo, alguien que no se cansa, alguien que no se distrae, alguien que no se duerme. La Escritura habla de un Dios que no duerme ni se adormece, que cuida, que protege, que guarda. Esa imagen es poderosa porque habla de una presencia constante. Mientras tú te agotas pensando, Él permanece atento. Mientras tú te preguntas cómo va a terminar algo, Él ya está ahí, sosteniendo el proceso. Tal vez tú has intentado muchas formas de encontrar calma. Distracciones, rutinas, conversaciones, incluso momentos de silencio, y por un rato funciona, pero luego la mente vuelve a llenarse. Dios no se presenta como una distracción, se presenta como una presencia. No como algo que te hace olvidar, sino como alguien que te acompaña a atravesar. Descansar la mente no significa dejar de sentir, significa sentir sin estar solo, significa pensar sin estar abandonado, significa enfrentar lo que te preocupa, sabiendo que no lo enfrentas con tus propias fuerzas únicamente. Hay un pasaje que dice que Dios conoce nuestros pensamientos desde lejos. Eso no significa que los observa fríamente. Significa que los comprende incluso antes de que tú los entiendas. Hay pensamientos que ni siquiera sabes de dónde vienen, pero Él sí conoce su origen, y en ese conocimiento hay compasión, no juicio. Tal vez tu mente se ha vuelto dura contigo mismo. Te hablas de una manera que no le hablarías a nadie más. Te exiges, te comparas, te señalas, te recuerdas errores. Y en medio de esa conversación interna, Dios introduce otra forma de hablarte. No para negar lo que pasó, sino para recordarte que no eres definido solo por lo que falló. La mente cansada suele olvidar lo que ha sobrevivido. Recuerda lo que salió mal, pero olvida lo que resistió. Dios te recuerda que estás aquí no por casualidad, sino porque incluso en los momentos más difíciles hubo una fuerza que te sostuvo, y esa fuerza no siempre fue la tuya. Descansar en Dios no es un acto pasivo, es una decisión interna, es elegir, una y otra vez, no darle a tus pensamientos la última palabra, es permitir que la presencia de Dios tenga un espacio en medio de ellos, no para silenciarlos por completo, sino para ponerlos en perspectiva. Tal vez hoy tu mente se siente como un campo de batalla, ideas que chocan, emociones que se cruzan, decisiones que te pesan. Y en medio de ese campo Dios no te pide que seas un guerrero incansable, te invita a ser alguien que se deja cubrir. Hay una promesa que habla de una paz que guarda el corazón y la mente. No dice que solo guarda el alma, sino también la mente. Eso es importante, porque reconoce que el lugar donde más luchas muchas veces no es afuera, sino adentro. Esa paz no siempre se siente como una emoción intensa. A veces se siente como una pequeña pausa entre pensamientos, un instante en el que la respiración se vuelve más lenta, un segundo en el que recuerdas que no estás solo en esto. Y tal vez eso es todo lo que necesitas ahora mismo, no una solución completa, no un plan perfecto, solo ese pequeño espacio donde tu mente puede descansar un poco, porque tu alma sabe que hay alguien más sosteniendo el peso. Dios no te promete una vida sin preocupaciones, te promete una presencia en medio de ellas. No te garantiza que nunca sentirás ansiedad, te garantiza que no la enfrentarás sin compañía. Hay algo profundamente liberador en soltar la idea de que tienes que tenerlo todo bajo control, en aceptar que hay cosas que no puedes manejar, pero que no por eso están fuera de las manos de Dios. Tu mente puede cansarse de intentar ser omnipresente, omnisciente, omnipotente. Dios no se cansa de serlo por ti. Tal vez hoy puedes hacer algo sencillo, pero profundo, permitirte no saberlo todo. Permitir que haya preguntas sin respuesta por un momento. Permitir que haya incertidumbre sin que eso signifique abandono. Permitir que haya un espacio en tu mente donde Dios pueda habitar sin ser interrumpido por la urgencia de entenderlo todo. Porque descansar la mente no es entender más, es confiar más, es soltar un poco el impulso de controlar y abrir un poco el espacio para ser sostenido. Y en ese espacio, aunque los pensamientos sigan llegando, aunque las preocupaciones no desaparezcan por completo,
algo empieza a cambiar. Ya no estás solo en tu cabeza, ya no estás solo en tus preguntas, ya no estás solo en tus miedos. Hay una presencia que se sienta contigo en medio de tu propio ruido, que no se va cuando te agotas, que no se impacienta cuando repites las mismas preocupaciones, que no se cansa de escucharte pensar en voz baja. Esa presencia no siempre se siente como una respuesta clara. A veces se siente simplemente como una calma que no se puede explicar del todo, como una certeza suave que no viene de tus pensamientos sino de algo más profundo. Y tal vez por ahora eso sea suficiente. Saber que tu mente, cansada como está, no tiene que encontrar descanso por sí sola. Saber que hay un Dios que no solo cuida tu camino sino también tu interior, que no solo guarda tus pasos sino también tus pensamientos. Porque en medio de este mundo que no se detiene, en medio de esta vida que a veces exige más de lo que sientes que puedes dar, hay un lugar donde puedes respirar sin miedo, pensar sin ser juzgado, sentir sin ser empujado. Ese lugar no es un espacio físico, es una presencia. Es Dios aquí, ahora contigo, invitándote una y otra vez a descansar tu mente cansada en la seguridad de que no tienes que sostenerlo todo solo. Hay una idea silenciosa que muchos cargan en el corazón, que la fe verdadera siempre se siente fuerte, clara, segura, firme como una roca que nunca se mueve. Y cuando la fe empieza a temblar, cuando aparecen las dudas, cuando el cansancio se instala, cuando las oraciones ya no salen con la misma convicción de antes, esa idea se convierte en una carga. Una carga que susurra, tal vez ya no crees lo suficiente, tal vez algo en ti está fallando. Pero la Escritura y la experiencia del alma cuentan otra historia, una historia donde la fe no siempre se presenta como un fuego encendido, sino muchas veces como una pequeña luz que lucha por no apagarse en medio del viento. Y aún así, esa luz sigue siendo luz, no por su tamaño, sino por su origen. Tal vez hoy tu fe no se siente como una proclamación fuerte, sino como un suspiro cansado, no como una certeza que llena el pecho, sino como una pregunta que se queda en el aire. Y en ese espacio entre lo que esperabas sentir y lo que realmente sientes, Dios no se aleja, Él se acerca. Hay una escena en la Biblia donde un padre se acerca a Jesús con el corazón dividido. Quiere creer, necesita creer, pero también reconoce su dificultad, y con una honestidad que no se esconde, dice algo que muchos han sentido, pero pocos se atreven a decir en voz alta: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Esa frase no fue rechazada, no fue corregida, fue recibida, porque la fe honesta, aunque sea frágil, siempre encuentra un lugar en el corazón de Dios. La fe que tiembla no es una fe falsa, es una fe viva que está atravesando algo. Una fe que ha sido tocada por la espera, por la pérdida, por la confusión, por la fatiga. Una fe que ha sido probada por silencios largos, por puertas cerradas, por respuestas que no llegaron cuando más se necesitaban. Y aún así, sigue ahí. Tal vez no como antes, pero sigue ahí. Hay momentos en los que la fe se parece más a seguir caminando sin ganas que a correr con entusiasmo, a levantarse aunque no haya energía, a seguir orando aunque las palabras suenen huecas, a seguir buscando aunque no se sienta que se encuentra. Esa forma de fe no suele ser celebrada, pero es profundamente valiosa, porque hay algo que Dios ve en esos momentos que a veces tú no ves: perseverancia del alma. No una perseverancia ruidosa, sino una silenciosa, la de quien no se va, aunque tenga razones para hacerlo, la de quien no abandona, aunque no entienda, la de quien sigue mirando hacia arriba, aunque los ojos estén cansados. Tal vez tu fe se ha vuelto más silenciosa con el tiempo. Antes hablaba fuerte, ahora habla bajo. Antes proclamaba, ahora pregunta. Antes afirmaba, ahora espera. Y puede que eso te haga sentir que algo se ha perdido, pero a veces en realidad algo se ha profundizado. Hay una diferencia entre una fe que nace de la emoción y una fe que nace de la experiencia. La emoción puede encender rápido, pero también puede apagarse rápido. La experiencia tarda más en formarse, pero cuando se forma, se vuelve más resistente. La fe que ha pasado por noches, por dudas, por procesos largos, suele ser menos ruidosa, pero más arraigada. Dios no mide tu fe por el volumen con el que hablas de ella. La mide por el lugar que ocupa en tu vida cuando nadie te está viendo. La mide por cómo sigues confiando en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que no se nota. La mide por cómo sigues buscando su presencia incluso cuando no la sientes de la manera que te gustaría.
Hay personajes en la Biblia que caminaron con Dios y aún así tuvieron momentos de duda, de cansancio, de confusión. Personas que preguntaron, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Y esas preguntas no los alejaron de Dios, se convirtieron en parte de su relación con Él. Porque la fe no es la ausencia de preguntas, es la decisión de llevar las preguntas a Dios en lugar de huir de Él. Es elegir hablar con Él en medio de la confusión, en lugar de callar por miedo a no decir lo correcto. Tal vez hoy tu fe se siente más como una conversación que como una proclamación, más como un diálogo interno que como una certeza externa. Y eso está bien. Dios no solo escucha las alabanzas, también escucha las dudas. No solo recibe las oraciones llenas de confianza, también recibe las que vienen cargadas de incertidumbre. Hay algo profundamente humano en sentirse cansado de ser fuerte, en cansarse de sostener una imagen de fe inquebrantable cuando por dentro hay preguntas que pesan. Dios no te pide que actúes, te invita a ser real. Te invita a presentarte tal como estás, con lo que tienes, con lo que sientes, con lo que no entiendes. La fe que tiembla muchas veces ha sido herida. Puede haber pasado por una pérdida que no esperabas, por una oración que no fue respondida de la manera que deseabas, por una experiencia que cambió la forma en que ves la vida, y esas heridas no se sanan fingiendo que no existen. Se sanan cuando se traen a la presencia de Dios con honestidad. Hay una imagen en la Escritura que habla de una caña cascada que no será quebrada y de una mecha que apenas humea que no será apagada. Esa imagen es poderosa porque muestra a un Dios que no termina lo que está débil, que no descarta lo que está frágil, que no apaga lo que apenas sigue encendido. Al contrario, lo cuida. Si hoy tu fe se siente como esa mecha que apenas humea, no estás fuera del alcance de Dios. Estás en el lugar exacto donde su cuidado se hace más evidente. Porque Él no se especializa en lo que está perfecto, se especializa en lo que necesita ser sostenido. Hay momentos en los que la fe se siente como una lucha interna. Una parte de ti quiere confiar, otra parte quiere rendirse, una parte quiere seguir esperando, otra parte quiere dejar de esperar. Y en medio de ese conflicto puede parecer que estás fallando, pero en realidad estás viviendo algo profundamente humano. Dios no se asusta de tu conflicto interno. No se aleja de tu ambivalencia. Él entra en ese espacio y se queda contigo mientras lo atraviesas, no para empujarte a una conclusión rápida, sino para caminar contigo en el proceso. Tal vez has sentido culpa por dudar, como si la duda fuera un signo de falta de amor, de falta de compromiso, de falta de fe, pero la duda muchas veces es un signo de que te importa, de que lo que crees tiene peso en tu vida, de que no te es indiferente. Hay una diferencia entre dudar porque no te importa y dudar porque te importa tanto que no quieres creer algo superficialmente. La segunda forma de duda puede ser un camino hacia una fe más profunda, más consciente, más arraigada. La fe que tiembla suele ser una fe que está siendo refinada. Como el metal que pasa por el fuego para que lo que no sirve se desprenda, la fe pasa por procesos que quitan ideas, expectativas, imágenes de Dios que no eran completas. Y lo que queda, aunque más simple, suele ser más verdadero. Tal vez antes tu fe estaba llena de fórmulas, de cómo deberían pasar las cosas, de cómo debería sentirse Dios, de cómo debería responder. Y cuando la vida no siguió esa fórmula, la fe se sacudió. Pero en esa sacudida Dios no se perdió. Se reveló de otra manera. Hay una fe que confía porque todo va bien. Y hay una fe que confía porque aun cuando no va bien, ha descubierto algo sobre el carácter de Dios que no depende de las circunstancias. Esa segunda fe no suele nacer en los momentos fáciles, nace en los procesos largos. Tal vez tu fe hoy no se siente como una victoria, sino como una resistencia. No como un todo está bien, sino como un aquí sigo. Y ese aquí sigo puede ser una de las expresiones más profundas de fe que existen. Dios ve ese aquí sigo, lo ve cuando te levantas sin ganas. Lo ve cuando oras sin sentir. Lo ve cuando escuchas su palabra aunque no te emocione como antes. Lo ve cuando sigues buscando aunque no tengas claridad. Y en ese ver hay una valoración que no siempre llega de otros, pero que tiene un peso eterno. Hay algo que la fe que tiembla suele enseñar: humildad. La humildad de reconocer que no lo sabes todo, que no lo controlas todo, que no lo entiendes todo. Y en esa humildad se abre un espacio para que Dios sea Dios, no solo una idea que encaja en tus categorías.
Tal vez hoy tu fe se siente más como una entrega que como una afirmación, más como un soltar que como un declarar. Y eso no es menos espiritual, puede ser más, porque soltar el control y confiar en medio de la incertidumbre requiere una forma de fe que no depende de la claridad, sino de la relación. Hay momentos en los que la fe se vuelve muy simple. Ya no se trata de muchas palabras, de grandes oraciones, de largas explicaciones. Se trata de algo tan sencillo como decir, Dios, aquí estoy, y a veces esa frase corta contiene más fe que un discurso entero. Dios no se impresiona con la complejidad de tus creencias, se acerca a la sinceridad de tu corazón, se acerca a la verdad de lo que sientes, se acerca a la vulnerabilidad con la que te presentas. Ten presente esto, Dios guarda silencio, pero sigue obrando. Hay silencios que pesan más que las palabras, silencios que no se sienten como descanso, sino como ausencia, silencios que hacen eco en la mente y en el corazón, donde cada pensamiento parece amplificarse porque no hay una voz que lo interrumpa. Tal vez tú has vivido uno de esos silencios. Oraste, esperaste, buscaste una señal, una respuesta, una dirección, y lo que encontraste fue quietud. Una quietud que no siempre se siente pacífica, sino incierta. En esos momentos es fácil confundir el silencio de Dios con su distancia. Pensar que si no habla es porque no está, que si no responde es porque se ha ido. Pero la Escritura y la historia del alma muestran algo distinto. Muestran a un Dios que muchas veces obra en lo profundo antes de hablar en lo visible. Un Dios que se mueve en el terreno de lo invisible mientras tú estás mirando lo evidente. Hay una historia que refleja esto con una ternura especial. Un joven llamado Samuel dormía en el templo cuando escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Pensó que era un sacerdote. Corrió a él, pero no lo era. Volvió a dormir, escuchó de nuevo, y solo después de un tiempo entendió que era Dios quien hablaba. Esa historia nos recuerda que la voz de Dios no siempre se presenta de la manera que esperamos. A veces se confunde con lo cotidiano, a veces llega en susurro, no en trueno, a veces se revela con el tiempo, no de inmediato. Pero antes de que Samuel reconociera la voz, hubo silencio, un tiempo de espera, un espacio donde nada parecía pasar. Y sin embargo algo estaba pasando. Dios estaba preparando un corazón para escuchar. Tal vez tu silencio se parece a eso, a una etapa donde no hay claridad, donde no hay dirección definida, donde las oraciones parecen quedarse suspendidas en el aire. Y en ese espacio pueden hacer la pregunta que pesa: ¿qué está haciendo Dios mientras yo espero? La Escritura nos ofrece una imagen poderosa en la vida de José, un hombre que recibió sueños de grandeza, pero pasó años en lugares que no parecían acercarlo a esos sueños. Fue traicionado, olvidado, encarcelado. Años de silencio, de procesos invisibles, de días que probablemente se sentían como estancamiento. Y sin embargo, en ese silencio, Dios estaba formando algo en él que no se podía formar en los días de celebración. José no veía el propósito mientras estaba en la prisión, solo veía las paredes. Pero Dios veía más allá de esas paredes. Veía un carácter que se estaba fortaleciendo, una sensibilidad que se estaba afinando, una sabiduría que se estaba cultivando. Cuando llegó el momento de hablar en lo visible, ya había habido un largo trabajo en lo invisible. Tal vez tú te sientes en una especie de prisión emocional o espiritual. No una prisión literal, sino un espacio donde las cosas no avanzan, donde las puertas no se abren, donde los días se parecen unos a otros. Y en ese lugar, el silencio de Dios puede sentirse como un peso adicional. Pero el silencio no siempre es inactividad. A veces es concentración, a veces es profundidad, a veces es cuidado. Hay una escena en la creación donde la tierra está desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Antes de que haya luz, antes de que haya forma, antes de que haya palabras, hay movimiento invisible. Eso nos recuerda que Dios puede estar obrando incluso cuando todo parece quieto. Tal vez hoy no escuchas una voz clara, no ves un cambio evidente, no sientes una respuesta inmediata, pero eso no significa que no haya un movimiento en marcha. Puede que esté ocurriendo en lugares que no puedes ver, en tu manera de pensar, en tu forma de reaccionar, en la profundidad de tu fe, en la sensibilidad de tu corazón. El silencio de Dios a veces crea espacio para que escuches tu propio interior, espacio para que sueltes lo que te estaba distrayendo.
espacio para que distingas entre lo que quieres y lo que realmente necesitas. Hay temporadas en las que Dios parece hablar menos, no porque se haya alejado, sino porque quiere que aprendas a reconocer su presencia sin depender solo de su voz. Quiere que descubras que Él no es solo una respuesta que llega, sino una compañía que permanece. Tal vez has estado esperando una palabra que cambie todo, una señal que te diga exactamente qué hacer, una confirmación que disipe todas tus dudas. Y mientras eso no llega, el silencio se siente como una prueba, pero en esa prueba puede estar naciendo algo más valioso que una respuesta rápida, una confianza que no depende de la claridad, sino de la relación. Hay algo que el silencio de Dios suele revelar con el tiempo. ¿De qué se alimenta tu fe? Si solo se alimenta de palabras y señales, o si puede alimentarse también de presencia y recuerdo. Del recuerdo de las veces que Dios sí habló, sí respondió, sí sostuvo, sí acompañó. Tal vez hoy el silencio te está invitando a mirar hacia atrás y recordar. Recordar los momentos en los que no sabías cómo seguir y aún así encontraste una forma. Recordar las veces en las que sentías que todo estaba perdido y de alguna manera no lo estuvo. Esos recuerdos no son casualidad, son huellas de una presencia que ha estado contigo más tiempo del que tal vez has notado. El silencio de Dios también puede ser un espacio de purificación, no en el sentido de castigo, sino en el sentido de simplificación. A veces, en el ruido de muchas palabras, se mezclan expectativas, ideas, imágenes de Dios que no son completas. El silencio puede ayudar a que eso se asiente, a que lo superficial se desprenda, a que lo esencial permanezca. Hay una historia de un profeta que esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba ahí, estaba en un susurro suave. Esa historia nos recuerda que la presencia de Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular. A veces se manifiesta en lo sencillo, en lo que casi pasa desapercibido. Tal vez tu silencio está lleno de pequeñas cosas que no has notado, un pensamiento que te trajo paz en medio de la inquietud, una conversación que llegó en el momento justo, una sensación de calma que apareció sin explicación. Esas cosas, aunque pequeñas, pueden ser formas en las que Dios te está diciendo, estoy aquí. Tal vez hoy te sientes como esa semilla bajo la tierra, en la oscuridad sin ver la luz, sin saber exactamente qué está pasando. Pero debajo de la superficie, algo se está moviendo, algo se está formando, algo se está preparando. El silencio de Dios no es un abandono, es un tipo distinto de cercanía, una cercanía que no siempre se siente, pero que se revela con el tiempo. Ahora, antes de seguir, te invito a bajar un poco el ritmo. Si puedes, toma una respiración lenta, profunda, y permite que tu cuerpo y tu mente se den cuenta de este momento. No hay prisa, no hay nada que resolver ahora mismo, solo hay un espacio que se abre para la presencia de Dios. Deja que las palabras que escuchaste se asienten suavemente en tu interior, como si fueran semillas que caen en tierra tranquila. No necesitas entenderlo todo para estar aquí, solo necesitas estar dispuesto a estar. Imagina que Dios se sienta a tu lado, no para exigirte, sino para acompañarte. En ese silencio compartido, en esa calma que empieza a nacer, vamos a entrar juntos en una oración que no busca impresionar, sino descansar. Señor, aquí estoy. No vengo con discursos preparados, ni con palabras grandes, ni con respuestas que no tengo. Vengo tal como estoy ahora, con mi mente cansada, con mi corazón sensible, con mi fe a veces fuerte y a veces temblando. Me presento delante de ti no para aparentar, sino para descansar. Tú me ves más allá de lo que yo mismo puedo ver. Conoces los pensamientos que se repiten en silencio, las preocupaciones que cargo durante el día y las que me despiertan en la noche. Conoces las preguntas que no he sabido decir en voz alta y los suspiros que salen cuando ya no quedan palabras. Y aún así, no te alejas, te acercas. Hoy quiero soltar en tus manos lo que he estado intentando sostener solo. Las cargas que pesan en mi mente, las heridas que aún no terminan de sanar, las decisiones que me generan miedo, el futuro que no logro controlar. No te entrego esto porque sea fácil, sino porque sé que mis fuerzas son limitadas y las tuyas no lo son. Enséñame a confiar no solo cuando todo está claro, sino también cuando el camino se ve borroso. Señor, coloca paz en los lugares de mi interior donde hay ruido. Coloca luz en los espacios donde hay confusión.
Coloca descanso en los rincones donde hay agotamiento. No te pido que quites cada problema de inmediato. Te pido que te quedes conmigo mientras los atravieso. Que tu presencia sea mi refugio cuando mi mente se acelera. Que tu amor sea mi ancla cuando mis emociones se mueven como olas. Hoy pongo delante de ti mi fe, tal como está, no siempre firme, no siempre segura, a veces cansada, a veces silenciosa. Recíbela así, Señor. No la perfecciones con exigencia, sino con cuidado. Sostén esa chispa que aún vive dentro de mí, aunque a veces sienta que apenas se nota. Sopla suavemente sobre ella, no para quemar, sino para dar calor. Tú que conoces mis pasos desde antes de que los dé, guíame con paciencia. No me empujes, no me apresures. Camina a mi lado, al ritmo que mi corazón puede seguir. Cuando me detenga, quédate. Cuando avance con miedo, tómame de la mano. Hoy elijo confiar, aunque no vea el final del camino. Elijo esperar, aunque el tiempo se sienta largo. Elijo permanecer, aunque mi fe a veces tiemble, porque sé que tú permaneces conmigo, en mis dudas, en mis silencios, en mis cansancios, en mis pequeños pasos hacia adelante. Gracias por no soltarme cuando yo siento que ya no puedo sostenerme a mí mismo. Gracias por ser refugio cuando mi alma busca un lugar donde descansar. Gracias por ser luz cuando mi mente se llena de sombras. Me quedo aquí, Señor, un momento más, respirando en tu presencia, dejando que tu paz se asiente, que tu amor me envuelva, que tu cuidado me recuerde que no camino solo. Amén. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo con suavidad y sin prisa. No caminaste este momento solo. Cada palabra, cada silencio, cada pausa fue un espacio donde Dios se quedó contigo, no para apresurarte, sino para acompañarte. Si conoces a alguien que hoy esté cargando en silencio, alguien cuya mente no descansa o cuya fe se siente cansada, puedes compartir este mensaje como un gesto de amor, no como una obligación. A veces, una sola voz tranquila puede ser el refugio que otro corazón necesita. Y mientras sigues con tu día, lleva contigo esta certeza sencilla. No importa cómo te sientas ahora, no importa lo que aún no entiendas, Dios camina a tu lado, paso a paso, con una paciencia que no se agota y una presencia que no se retira.